Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación al doctor Guerrero y a la Sociedad Académica América Latinoamericana por dejarme participar con esta plática que creo que es muy interesante para todos. Vamos a hablar del broncoespasmo y algunas consideraciones anestésicas. Empezar, bueno, no tenemos conflicto de interés al dar esta charla, la damos con mucho gusto para que todos aprendamos y mejoramos la práctica que damos hacia nuestros pacientes. En esta charla vamos a tocar un poquito de qué es la definición del broncoespasmo, algunos datos de epidemiología, la fisiopatología básica, los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta, el manejo ventilatorio, el manejo farmacológico y algunos datos para llevar a casa. Bueno, como bien sabemos, el broncoespasmo, la definición que podemos encontrar en la mayoría de la literatura es una constricción refleja o una broncoconstricción reversible del músculo líquido, perdón, que recubre los bronquios o bronquiolos. Aquí tenemos un esquema de cómo es la estructura normal de un bronquio con su lumen completamente abierto y en el espasmo cómo se broncoconstriñe o se constriñe esa musculatura, dificultando sobre todo la salida del aire. Hay que hacer una definición, una diferencia notable. Esperemos que a estas alturas la mayoría de la gente que esté viendo esta plática ya sepa que broncoespasmo y laringoespasmo son dos conceptos completamente diferentes y que el laringoespasmo es el cierre sostenido de las cuerdas vocales que puede producir la pérdida parcial o total de la vía aérea del paciente. Entonces son datos que debemos de tomar en cuenta. Hablando un poco de la epidemiología, vean estos datos muy interesantes. Cuando consultamos la literatura, podemos encontrar en revisiones muy buenas que se han hecho que la incidencia durante algún evento de anestesia general, esta puede oscilar entre 0.17 a 4.2%. Real, perdón, realmente es baja. Pero esta última revisión que se hizo en el 2018, vemos que realmente, si se toman todas las precauciones necesarias, la incidencia en anestesia general es de 0.2. Sobre todo va a depender mucho de que nuestro paciente sea propenso a esta entidad. Y ahorita vamos a ver qué entidades son las más propensas. Obviamente, este escenario se incrementa cuando hablamos de algunos procedimientos que invaden la vía aérea, como por ejemplo las broncoscopías. Aquí tenemos que la incidencia de broncoespasmo se puede ver aumentada hasta en 1.3%. Cuando consideramos por enfermedad específica, aquí vamos a encontrar que si el paciente tiene una incidencia o un factor de riesgo aumentado. Por ejemplo, en el EPOC podemos encontrar desde el 1 al 2% de incidencia, en el asma hasta 2%, y estos son los escenarios que generalmente vamos a tener nosotros en la práctica clínica diaria. También los niños, aquí lo podemos observar que los niños, por varios factores de su vía aérea, tienen hasta un 6.7% de incidencia de presentar broncoespasmo durante algún procedimiento quirúrgico, pero cuando tenemos algunas enfermedades un poco más extrañas o no tan comunes como la proteinosis alveolar, vemos que la incidencia de esto al realizar el lavado pulmonar total, que es parte de su tratamiento, vemos que la incidencia de broncoespasmo se dispara hasta el 35.4%. Cuando tenemos pacientes que tienen la enfermedad denominada EREA, EREA es la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, vemos que aunque no nos dice un dato exacto de la incidencia, vemos que esta se encuentra incrementada. Y, por ejemplo, cuando tenemos alguna combinación de patología, por ejemplo, EPOC más hipocalcemia, esta tenemos que la incidencia de broncoespasmo puede estar muy aumentada. Entonces, aguas con estas enfermedades para tener en cuenta. Como vimos, las dos principales entidades que vamos a encontrar más prevalentes para que se presente esta enfermedad es el asma y el EPOC. Vean estos datos de las últimas revisiones que se han hecho. De acuerdo a la OMS,
aproximadamente un 7% de la población padece asma. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente 8.5 millones de mexicanos padecemos asma. Yo padezco asma, por ejemplo. Y en el EPOC, cuando se hizo la encuesta del estudio Platino, y se evalúa la población con los criterios GOL, teníamos que por lo menos el 7.8% de la población de personas mayores de 40 años, por ejemplo, padecían algún grado de obstrucción al flujo aéreo. Entonces son datos que debemos de tener en cuenta para nuestra población. Y cuando queremos de saber en qué parte de la anestesia, del acto quirúrgico anestésico, se da con más frecuencia el broncoespasmo. Este estudio es bastante interesante. Se tomaron en cuenta 4,000 anestesias generales y de estas 4,000, 103 casos presentaron broncoespasmo. ¿Y dónde se presentó más esto? Durante el mantenimiento de la anestesia. Aquí hay que hacer una pequeña observación. Vemos que de estos 44, 15 se logró confirmar que este broncoespasmo era debido a algún cuadro de alergia o de anafilaxia por algún medicamento. Entonces, esos son también datos que hay que tomar en cuenta. Entonces, durante todo el acto anestésico quirúrgico, donde se presenta más el broncoespasmo es en el mantenimiento de la anestesia, por lo menos en este estudio. Ahora, como bien sabemos, la fisiopatología del broncoespasmo es principalmente debida a estimulación del nervio vago que por medio de ramas aferentes van a estimular el núcleo del tracto solitario, el cual una vez que estimulan este núcleo van a enviar señales al sistema nervioso central por medio de fibras eferentes y van a, sobre todo, van a actuar en los receptores M3 que son sensibles a la acetilcolina. Entonces, cuando estos receptores, o más bien tenemos algún estímulo que irrita y estimula estos receptores, por ejemplo, el humo del cigarro y en nuestro caso, pues la introducción del tubo endotraqueal, pues vamos a tener que, si el paciente es susceptible o si no se encuentra en un buen estado de inducción anestésica, podemos desencadenar el broncoespasmo, lo cual va a hacer que la vía aérea inferior se cierre debido a que va a aumentar el GMP cíclico y por lo tanto ¿cuál va a ser la respuesta ante este estímulo? La broncoconstricción del músculo liso. Entonces, este es a grandes rasgos la fisiopatología de este evento. Se han descrito factores de riesgo, los cuales los podemos dividir, o más bien la literatura los divide acorde a la anestesia, al paciente y al tipo de cirugía. Entonces vemos que por lo menos en lo que nosotros podemos un poquito más influir es en la profundidad de la anestesia. Si este es insuficiente, obviamente podemos desencadenar un broncoespasmo. Si la inducción y el mantenimiento no son adecuados, lo mismo. La emersión de la vía aérea, cuando tenemos despertares muy bruscos o no sabemos despertar adecuadamente al paciente y nuestro paciente es propenso a tener cuadros o tiene el factor de riesgo de una enfermedad que desencadena el broncoespasmo, ahí se nos puede presentar algún cuadro que irrite la vía aérea, como moco, la sangre, la manipulación en algunos eventos quirúrgicos. Cuando utilizamos un dispositivo supraglótico se puede desencadenar algún broncoespasmo. Los halogenados que nosotros generalmente utilizamos para el mantenimiento de la anestesia, algunos se han descrito más propensos a desencadenar broncoespasmo cuando detectamos a los pacientes que son propensos para esto, como cuál el desflorano es el que más irrita la vía aérea por su efecto pungente. Entonces, cuando nosotros no tenemos otra opción más que mantener al paciente en anestesia general, el mejor gas para mantener la anestesia es el sevoflurano. También puede influir un poco la experiencia del anestesiólogo y la técnica anestésica. Este es un dato que me parece muy importante. En esta revisión que salió, en este libro, podemos observar que cuando nosotros tenemos un paciente que es propenso a desencadenar broncoespasmo, se nos recomienda que si la situación
del evento quirúrgico y del paciente lo permite, optemos por técnicas regionales. Si no, por una sedación con mascarilla facial, una mascarilla laringea y por último un tubo para evitar la menor irritación de la vía aérea. En cuanto al paciente, pues tenemos la edad, ya vemos que es muchísimo más frecuente en los niños. Cuando tenemos niños o pacientes que son hiperreactores de la vía aérea, cuando estos pacientes tienen asma, alguna infección de la vía de la vía aérea superior, si fuman, si son fumadores pasivos o que se exponen de manera pasiva al humo del tabaco, si tienen obesidad con cuadros de apnea obstructiva del sueño, si estos padecen ERGE o alguna anomalía de la vía aérea, pues también son pacientes propensos a desencadenar broncoespasmo. Y algunas cirugías son más eh, eh, por la característica de la cirugía que tiende a manipular la vía aérea, pues nos pueden desencadenar con mayor facilidad la irritación y presentarnos un cuadro de broncoespasmo. Cuando son cirugías que manipulan la vía aérea, la cirugía láser de la vía aérea, una broncoscopía, ya vimos que también tiene un factor un poquito más elevado para desencadenar este evento, lavado pulmonar total, cirugía de esófago, cuando tenemos pacientes que van para dilatación de la vía aérea, pacientes con que van a ser sometidos a broncoscopía intervencionista o cirugía torácica, son cirugías que se han detectado que son más propensas a desencadenar el broncoespasmo. Entonces aquí a mí me gusta dividirlos, los signos que podemos observar en estos dos grandes grupos, signos clínicos y signos gráficos. Los signos clínicos son signos que nosotros vamos a buscar intencionadamente. Ajá. Sibilancias, tórax silente, hipotensión o estridor. Pero, no sé, si a veces no tenemos a la mano un estetoscopio, hay mucho ruido en el quirófano, pues no vamos a detectar estos pequeños sonidos que tenemos que buscar en el paciente. Pero lo que sí podemos ver es dar un vistazo a nuestro monitor y ver cómo se está comportando gráficamente el paciente que ya está intubado para tratar de ver si tiene broncoespasmo o no. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de la presión pico, aumento de la presión transaérea, perdón, disminución del volumen expirado y alteraciones en la capnografía. Como es bien sabido, todo paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica debe ser valorado preanestésicamente. Viene dentro de las normas, dentro de la norma oficial mexicana, pero bien importante, cuando nosotros detectamos a un paciente que es propenso y tiene factores de riesgo para desencadenar broncoespasmo, lo que tenemos que pedir indudablemente es una espirometría. Ajá. Cuando y se pide la espirometría para muchas cosas, pero lo más importante es para ver si nosotros ya vimos que ese paciente es propenso a desencadenar broncoespasmo, si el salbutamol inhalado le va a hacer efecto, porque de nada sirve que nosotros le estemos disparando a nuestro paciente que tiene broncoespasmo si ese paciente no va a ser susceptible a que ese cuadro tenga reversibilidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues pidiéndole una espirometría. Cuando tenemos los parámetros, aquí se los estoy señalando con el cursor, los parámetros post, ¿cuáles son los criterios internacionales para saber que sí responde al medicamento? Tenemos una mejoría del FEV1 mayor del 10% o un incremento de los mililitros de FFEV1 en 200 mililitros. Eso es como se debe de interpretar la reversibilidad según la actualización de los criterios en el 2022. Y cuando nosotros tenemos nuestro paciente y vemos que su FEV1 es menor del 80%, la guía nos dice que esos pacientes, antes del acto quirúrgico, deben ser premedicados con prednisona de 40 a 60 miligramos día o hidrocortisona 100 miligramos IV antes del evento quirúrgico. Esta recomendación, este acto tiene un nivel de evidencia 1A, lo debemos de hacer porque con eso nos vamos a asegurar de que la irritación de la vía aérea sea lo menor posible. Ahora, aquí yo les voy a poner dos ejemplos. Una de las
cosas que debemos de aprender a leer como anestesiólogos, porque nos dedicamos a utilizar ventiladores, es saber leer correctamente las curvas de la ventilación. Entonces, para tener una idea un poquito más clara, vamos a observar estas curvas de la ventilación en un paciente que respira normalmente. Vamos a correrla. En el primero, empieza a correr, tenemos al paciente que está ventilando de manera normal. La primera curva, como vemos en la abreviatura, es la curva de volumen, la curva 2 es la curva de flujo y por último tenemos la de la presión. No es exactamente la de presión porque es un simulador que está tratando de ejemplificar cuál es la fuerza que está realizando el diafragma y la presión intrapleural al momento de respirar. Entonces, vemos que necesitamos generar poquita presión intrapleural, vean, menos de casi 2, menos 3 centímetros de agua para que, para que podamos generar la entrada de volumen corriente aproximadamente 500 mililitros. ¿A qué velocidad? En un paciente normal que no esté intubado, aproximadamente a 100 litros por minuto. Eso es como se comporta la fisiología normal de un paciente que no se encuentra intubado y que no tiene un dato de broncoespasmo. Pero de repente viene, tenemos que es un paciente asmático y tiene un factor que le desencadena ese broncoespasmo. Por ejemplo, algún alergeno o actividad física. Entonces, vemos en el siguiente video, permítanme. Vemos aquí en este video de cuando ya son, que es un paciente que presenta un cuadro de obstrucción, vemos que ese diafragma tiene que generar muchísima presión para generar ese cambio que le permita la entrada del volumen. No sé si han visto pacientes con cuadros agudos de asma, les cuesta muchísimo trabajo meter el aire, están con ese esfuerzo de jalar el aire, necesitan hacer muchísima presión, pero vean cómo el volumen corriente, por ejemplo, en este ejemplo, cae aproximadamente a la mitad. Y la velocidad de flujo, vean, se disminuye. En un paciente normal debería de ser de 100, aquí cae debajo de los 50. Entonces, esa es la manera en que se comporta la entrada del aire en un paciente obstruido. Entonces, tomando como premisa ese concepto que debemos de leer e interpretar adecuadamente las curvas de ventilación, las curvas que nos van a ayudar muchísimo son dos, básicamente. Primero, la de la presión tiempo. Cuando tenemos un paciente que sospechamos de alguna patología obstructiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podremos poner en nuestra máquina de anestesia una pausa inspiratoria. ¿Para qué? Para poder obtener la presión meseta. Y una vez que está puesta esa pausa inspiratoria, si nosotros medimos la presión pico y le restamos la presión meseta, si esta se encuentra incrementada más o menos, lo normal es de 2.5 a 4 centímetros de agua, si está incrementada arriba de este valor, nos está diciendo que tenemos un cuadro de resistencia alta. Es decir, que la vía aérea inferior se cerró. Le está costando mucho trabajo salir al aire. Entonces, en la primera curva que debemos de observar es la curva de presión tiempo. Ahora, la segunda curva que debemos de observar es la de flujo. Vean aquí. Un cuadro de broncoconstricción lo que hace es que el volumen que nosotros estamos tratando de sacar le cuesta mucho trabajo porque está cerrada la salida. Entonces, cuando nosotros tenemos programado nuestro ventilador, vean, una ventilación normal inicia, mete el aire y aquí empieza a salir. Con el cursor rojo lo estamos viendo. Pero cuando tenemos un escenario de broncoconstricción, vean, entra el aire, empieza a salir, no termina de salir y empieza el siguiente ciclo ventilatorio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se nos queda un porcentaje, algunos mililitros del volumen expirado que le programamos al paciente, se queda atrapado. Eso con cada ciclo respiratorio va a ir aumentando. Probablemente pueden ser 10, 20. Entonces, imagínense que son 10. En un ciclo respiratorio de 20,
al término de un minuto vamos a tener 200 mililitros atrapados, que nos va a hacer un efecto de presión con el tiempo. Entonces, es muy importante detectar este escenario del atrapamiento aéreo. Aquí les estoy poniendo una foto, cortesía del doctor Eder Zamarrón, él la publicó. Yo creo que la mayoría de nosotros como anestesiólogos hemos podido utilizar este ventilador cuando trasladamos a algún paciente o hacia piso o hacia la terapia intensiva. Y entonces vean cómo nos tenemos que familiarizar con las curvas. Donde les estoy señalando en el cuadro verde es un paciente con ventilación normal. Vean que el flujo, la curva de flujo llega a cero. Tenemos una buena salida del aire con un buen impulso expiratorio. Y cuando de repente se nos obstruye el paciente, vean cómo el pico expiratorio disminuye, más o menos comparado este con este es más o menos la mitad, pero tenemos un cuadro aquí, la línea basal no llega a cero, quiere decir que se está quedando aire atrapado. Entonces, es muy importante valorar esto. Aquí me podrían decir, bueno, doctor, pero pues ese es un ventilador de la terapia. ¿Cómo podemos observarlo en nuestras máquinas? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Fue un paciente que tuve que pasar, que era un paciente adulto con asma de difícil control. Aunque se le dio todas las medidas que vamos a ver más adelante, pues presentó datos de broncoespasmo. Pero si no sabemos leer las curvas de la ventilación, nos hubiéramos percatado de este escenario bastante tarde. Entonces, vean, vamos a correrlo. Vean, aquí la curva de flujo, aquí nos los está señalando flujo. Vemos que la línea no llega a cero e inicia el siguiente ciclo ventilatorio. Entonces, con esto podemos observar que nuestro paciente desencadenó algo. Probablemente la entrada del tubo endotraqueal fue un desencadenante para la irritación de la vía aérea que le produjo el broncoespasmo. Entonces, vean esto. Acuérdense que yo les decía que ese aire atrapado, si no hacemos alguna maniobra en el ventilador, con el paso del tiempo va a generar una presión extra. ¿Cómo se llama esa presión? Se conoce como autopip. O sea, cada mililitro que se está acumulando va a generar una presión que se llama autopip. ¿Cómo la podemos observar? Desgraciadamente, las máquinas de anestesia no contamos con ese botón, pero si tuviéramos un ventilador como el que tenemos aquí, un Vela, apretamos este pequeño botón que les estoy señalando, es la pausa expiratoria. Una vez que apretamos ese botón, vean cómo en la curva de presión, la presión no llega a cero, porque se está generando una presión extrínseca o intrínseca, perdón. Se está generando presión intrínseca por este aire que se encuentra atrapado. Entonces, esto es el PIP intrínseco o el autopip. Esa es esa presión extra que se está generando. ¿Cómo lo podríamos observar? Con la pausa expiratoria. Desafortunadamente, las máquinas de anestesia no cuentan con este botón. Pero lo que sí podemos ver es el diagnóstico gráfico en la capnografía. Esta imagen que les estoy mostrando es de un atlas de capnografía que realizó el doctor Arturo Garza de la Maza, que es urgenciólogo intensivista con alta especialidad en cuidados intensivos cardíacos. Entonces, vean, es la imagen bien común que nosotros conocemos, denominada en los libros como aleta de tiburón. Entonces, cuando observamos este trazo en la capnografía, también podemos concluir que nuestro paciente tiene algún cuadro de broncoespasmo. Ahora, tenemos que saber manejar a los pacientes. El tratamiento está encaminado en dos fases: ventilatorio y farmacológico. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, primero el manejo ventilatorio. Cuando nosotros tenemos a un paciente que ya desencadenó el broncoespasmo y lo estamos detectando por curvas de ventilación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer las siguientes. Para empezar,
Aquel paciente que nosotros detectamos que es susceptible de broncoespasmo, lo tenemos que manejar en modo volumen. Pero ya nosotros tenemos un paciente y vemos que en las curvas de la ventilación se nos presenta algún cuadro de broncoespasmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la maniobra que tenemos que hacer es tratar de prolongar el tiempo expiratorio para darle chance a ese aire que no alcanza a salir, de salir. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, si se dan cuenta, aquí las 5 maniobras que están puestas van de más grande a más pequeña. ¿Por qué? Porque la más grande es la que tiene mayor peso en la evidencia, que es la disminución de la frecuencia respiratoria. Si en esa situación no podemos arreglar el cuadro de broncoespasmo o el paciente no responde a esta maniobra, la siguiente maniobra es la disminución del volumen corriente. Después de eso podemos mover la relación inspiración-expiración. La siguiente maniobra sería mover la velocidad de flujo. Como vimos en los ejemplos del simulador al principio, más atrás en esta plática, vemos que cuando se presenta un cuadro de broncoconstricción, la velocidad del flujo disminuye. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros sería aumentarla, que ese volumen corriente ingrese más rápido a nuestro paciente. Desafortunadamente, las máquinas de anestesia no podemos tener injerencia sobre la velocidad de flujo, así por eso ponemos esta maniobra en amarillo. Pero la que está en rojo es una maniobra que se denomina PIP contra PIP. Se encuentra en rojo porque no tiene evidencia todavía que lo sustente. El principio fisiológico nos dice que puede funcionar, pero cuando se pone a prueba no da los resultados esperados en los pacientes. Entonces, eso es una de las últimas maniobras que podemos utilizar. Entonces, vamos a ver. La maniobra más eficiente para prolongar el tiempo inspiratorio es la disminución de la frecuencia respiratoria. Vean este ejemplo. Este artículo publicado en el Intensive Care del 2006 fue el que descubrió este pequeño dato. Vean, aquí tenemos a 3 pacientes, uno con una frecuencia respiratoria de 18, después de 12 y después de 6 respiraciones por minuto. Cuando nosotros empezamos a bajar la frecuencia respiratoria, vemos cómo en automático incrementa el tiempo inspiratorio. Ajá. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Que disminuyan tanto la presión pico como la presión meseta. Entonces, la maniobra más efectiva para lograr esto es la disminución de la frecuencia respiratoria. Aproximadamente un 90% de los pacientes, o incluso hasta más, responden inmediatamente a esta maniobra. No hay que hacer más. Entonces vemos inmediatamente que el volumen, el flujo, la línea basal llega, el volumen expirado llega a la línea basal. Ajá, aquí lo podemos ver. Imagínense, nosotros tenemos a un paciente intubado, presenta datos de broncoespasmo y lo tenemos respirando a 10 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Disminuirla a 10. Entonces, vean, si bajamos a 10 de frecuencia respiratoria es como nosotros quitáramos del ciclo respiratorio esta ventilación y esta ventilación. Entonces, ¿qué va a pasar? En automático va a aumentar el tiempo inspiratorio, permitiendo que nuestro volumen expirado alcance la línea basal y no se esté acumulando en el paciente. Entonces, ese es el efecto que hace la reducción de la frecuencia respiratoria. Como les decía, aproximadamente un 90% de los pacientes va a responder incluso más a esta maniobra. Pero siempre vamos a tener pacientes que necesitan más maniobras. eh, por ventaja, eso es una ventaja que la minoría de los pacientes necesitan 2 o hasta 3 maniobras ventilatorias para responder al atrapamiento aéreo, pero en el caso de que necesitamos poner una segunda maniobra, ¿cuál es la segunda maniobra? La disminución del volumen corriente. Vean aquí, cuando nosotros tenemos a los mismos pacientes, pero les reducimos el volumen corriente, vean, de 1.6 el volumen minuto a 0.6, vemos cómo en automático lo que pasa es que disminuye la presión pico y la presión meseta y la capacidad del volumen en el pulmón
por ende va a disminuir. Vean, como de estar muy alto, tanto las presiones como el volumen pulmonar disminuye, lo cual va a ayudar a que incremente el tiempo expiratorio. Miren aquí cómo se ve, cómo incrementa el tiempo expiratorio. Entonces, la segunda maniobra es disminución del volumen corriente de 4 a 6 mililitros. Si tenemos algún paciente, sobre todo niños con asma de difícil control, o por ejemplo yo donde he llegado a utilizar las tres maniobras, son niños que presentan asma eosinofílica, cuando están en tratamiento para hacerle alguna broncoscopía por alguna patología que tienen extra, estos niños sí les he llegado a utilizar las tres maniobras. Entonces, como vemos, cuando incrementamos la relación IE de lo normal es, lo fisiológico es de 1 a 2. Entonces la podemos incrementar 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, lo necesario para permitir que el volumen respirado llegue a la línea basal en nuestra curva de flujo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Aumentar el tiempo expiratorio. Entonces, eso es un dato importante. Muy pocos pacientes son los que llegan a utilizar las tres maniobras, pero sí, sí se puede llegar a utilizar en ello. Y como vimos, si tuviéramos nosotros como anestesiólogos injerencias sobre el volumen, sobre la velocidad de flujo, podríamos mover esta. Vean cómo cuando un paciente tiene un dato de broncoespasmo, la velocidad de flujo cae a 40. Lo vimos en los videos, cae debajo de 50. Pero si nosotros la pudiéramos aumentar, vean, aquí se aumenta a 100. Vean cómo la presión meseta disminuye. Aquí lo estamos viendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Incremento en el tiempo expiratorio. ¿Eso cómo se ve gráficamente? Vean. Si nosotros aquí tenemos un paciente que se espasmó, vemos que la velocidad del flujo más o menos está en 30 litros por minuto y nos está generando atrapamiento aéreo. Entonces, cuando aumentamos la velocidad de flujo inspiratorio, lo que hacemos es que entre más rápido el volumen corriente que le estamos programando al ventilador y estos segundos, microsegundos que ganamos aquí se le suman al tiempo inspiratorio. Entonces, lo que permitimos es que si tenemos atrapamiento aéreo, ya no lo genere. Entonces, esa es otra maniobra que podríamos utilizar. Desafortunadamente, nosotros no tenemos cómo mover el volumen de flujo. Aquí una pregunta que a veces me hacen es, entonces podemos incrementar la velocidad de los rotámeros, del flujo de gas fresco, ¿no? Acuérdense que el flujo de gas fresco no tiene injerencia, no se le suma al volumen corriente. Entonces, por más que tú le sumes 15, 10, 20, incluso si le subes al oxígeno y al aire 20 y 20, no se te va a sumar al volumen corriente, no va a hacer que entre más rápido. Entonces, no, la velocidad del flujo no tiene que ver nada con el incremento del flujo inspiratorio. Ahora, la última maniobra es la de PIP contra PIP. Esto está descrito en un artículo del CHEST de 1989, en donde este principio se le llamó o trata de explicarse por medio de la analogía de la cascada. Vamos a tratar de explicar esto con el siguiente gráfico. Aquí lo tenemos en rojo, que es una maniobra que no está 100% validada. Ajá. Entonces, vean, nosotros tenemos un alvéolo que está generando presión intrínseca, PIB intrínseco, de 10 centímetros de agua. Y acá afuera tenemos cero de PIB programado, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir este principio? Que nosotros debemos de programar el 80% de ese PIB intrínseco que está generando el paciente, ponerle el 80%. 80% de 10 es 8. Entonces nosotros programamos ahora 8 de PIB contra el 10 intrínseco que está generando el paciente. Entonces, ¿cuál es el principio? Que conforme va pasando el tiempo, las presiones tratan de equilibrarse. Entonces, a lo mejor en unos 10, 15 o 30 minutos, ahora vamos a tener aquí 9 centímetros de agua y 9 centímetros de agua. Entonces, ahora se trató de equilibrar con perdón, 9 y 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, después de cierto tiempo, poner el 80% de 9 y así hasta que vaya disminuyendo en la... Esto en los conceptos físicos o fisiológicos trata de obtener explicación, pero cuando se lleva
Cuando se lleva a la cabecera del paciente no obtiene los resultados siempre deseados, por eso es una maniobra que está en rojo y debe de guardarse como último recurso. Nosotros, como no tenemos el botón de pausa expiratoria, ¿cómo podemos tratar de inferir ese PIB extra, esa presión intrínseca que se está generando? Pues lo podríamos observar en estas máquinas cuando tenemos este pequeño dispositivo que se llama delay. Ajá. Este delay lo que nos da es el PIB total. Entonces, si nosotros tenemos programado, aquí dice 5, pero no sé, de repente nosotros tenemos 5 programado y de repente aquí dice que tiene 10, es una presión extra que se está generando, nos está diciendo que la presión total del sistema es de 10. Entonces, más o menos así podríamos calcular ese PIB intrínseco con estas máquinas. Los que todavía tengan este tipo de máquinas lo podemos utilizar. Bien, ahora, vamos al ejemplo que yo les puse. Este paciente que presentó datos de broncoespasmo, aquí tenemos programado, la basal era de 16, entonces ahora vamos a bajar la frecuencia respiratoria. Vean, aquí tenemos de 16 y está atrapando aire. Vemos que la velocidad de flujo, el flujo expiratorio no llega a cero. Vean, aquí disminuimos a 10 la frecuencia respiratoria y vean cómo este paciente en automático permitimos que ese volumen expirado llegue a cero, ya no se quede atrapado. Entonces, esta es una maniobra que podemos hacer. ¿Para qué? Para ahora sí empezarle a dar tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en dos. Eh, con nuestra valoración preanestésica, de acuerdo a los datos que obtenemos, vamos a hacer maniobras preventivas para ese paciente. Y aunque hayamos hecho algunas maniobras, muchos pacientes pueden de todos modos presentar broncoespasmo. Entonces, una vez que se nos presenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manejar los dos conceptos. Primero, cuando nosotros detectamos por valoración preanestésica y por espirometría que nuestro paciente tiene riesgo de presentar broncoespasmo, los fármacos preventivos son beclometasona inhalada, de preferencia 40 microgramos 2 veces al día. Lo ideal en estos escenarios es que nuestro paciente lo detectáramos y pudiéramos aplicar el esteroide inhalado con más tiempo, pero sabemos que desafortunadamente en la institución a veces ingresan un día antes y pues, no, lo estamos valorando en la noche, así que no podemos aplicar todas las medidas preventivas. Y luego, si no hay esteroide inhalado, lo que sí podemos utilizar son esteroides intravenosos. Vean, hidrocortisona 200 miligramos o metilprednisolona de 40 a 80 miligramos hasta por 5 días, cuando detectamos a un paciente con alto riesgo. Vean, estos son grados de recomendación 1B, se deben de hacer. Lo ideal, como les digo, es que los detectemos y poderles dar el tratamiento con antelación. Ahora, el escenario más común es que nosotros encontremos pacientes que padecen algún grado de asma. Vean, esto me gustó, este cuadrito ya lo debemos de manejar, sobre todo los anestesiólogos que ya estamos ejerciendo. Si nosotros detectamos a pacientes con asma, vean, y van a ser sometidos a cirugía electiva, tenemos que ver que también está controlada su asma. ¿Cómo vamos a detectar eso? Vean, el primer paso, o sea, si nuestro paciente nos dice, sí, tengo asma controlada, su espirometría también lo dice así, entonces vamos a basarnos en este primer escalón. Ajá. Si de repente nos dice, bueno, tengo algún grado de descontrol, nos vamos en el segundo escalón. Aquí no lo voy a explicar al 100% porque nos quitaría mucho tiempo, pero lo que quiero que vean es que de acuerdo a al grado de control que tenga nuestro paciente, le vamos a tener que poner un agonista beta 2 de acción corta, de acción larga, algún esteroide inhalado o algún esteroide oral, de acuerdo, y cómo vamos a saber qué también está controlado acorde a este cuestionario. Este cuestionario es un cuestionario
de datos que presentan nuestros pacientes. Aquí se los pongo. Este QR los manda a la versión en español ya validada. Solamente llenamos las respuestas positivas y entonces nos va a decir, este paciente tiene tanto grado de control, entonces se recomienda aplicar el tercer escalón. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, aplicar este cuestionario cuando nosotros tenemos pacientes asmáticos. Ahora, sabemos que una de las maniobras que podemos utilizar es darle salbutamol inhalado. Pero como vemos, mucha evidencia también nos dice, ponle esteroide. Cuando se juntan los dos, aquí en este estudio, salbutamol con metilprednisolona, 40 miligramos, ¿qué se confirmó? Cuando nosotros detectamos a un paciente que es propenso a broncoespasmo, por ejemplo, tiene asma, en este estudio fueron 31 pacientes con hiperreactividad bronquial. ¿Qué es lo que se hizo? Se les puso metilprednisolona con salbutamol a un grupo. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que disminuye las sibilancias post-intubación. Entonces, con un grado de recomendación 1B, entonces muy importante, podemos seguir también este esquema de tratamiento para disminuir ese factor de las sibilancias post-intubación. Como ya vimos, el salbutamol es el arma nuestra de cada día cuando tenemos un paciente propenso a este tipo de patología con un grado de recomendación 1A. Yo les recomiendo la lectura de este artículo, sobre todo si son residentes de primero o segundo año. Aquí te dice todo lo que debemos de saber de salbutamol, cómo actúa, sus características, sus efectos deseados, su dosis tóxica, etcétera. Yo se los recomiendo. Entonces, cuando tenemos un paciente que es propenso a desencadenar asma, salbutamol de manera preventiva con un grado de evidencia 1A. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la inducción para disminuir, perdón, la incidencia de broncoespasmo? Eh, Sobre todo los que han manejado niños que son susceptibles a broncoespasmo, que tienen cuadros de asma severo, deben de saber que la ansiedad, sobre todo los cuadros de ansiedad severo, lo que se puede dar cuando eh, los separan de su mamá para llevarlos al quirófano, etcétera. Esos cuadros de ansiedad, si está muy elevada, es como el asma desencadenada por el ejercicio. Te da un broncoespasmo por ansiedad. Entonces, lo que hace el midazolam es disminuir esa ansiedad. Yo tengo algunos compañeros anestesiólogos que siempre dicen, no, es que el midazolam no se debe de usar, es un medicamento. Algunos le dicen, es una cochinada de medicamento. Claro que no, tiene sus usos y está bien establecido. Además, este año, 2025, va a salir un estudio que estamos esperando, la mayoría de los anestesios, que se llama Be Free, que nos va a decir realmente cuál es el impacto de una dosis única de benzodiazepinas en los pacientes sometidos al acto quirúrgico. Entonces, yo creo firmemente que esos resultados van a decir, no, no pasa nada, una dosis, sobre todo de ansiolisis, no nos va a afectar. Vean, esta dosis es menor que la de ansiolisis. Entonces, con un grado de recomendación 1A. Lo que también podemos utilizar es la lidocaína. A veces yo donde laboro, la mayoría de mis residentes tienen como esa receta de cocina de a todos los pacientes ponerle lidocaína, así es mida, fenta, lido, propo y el relajante neuromuscular, ¿no? La lidocaína no es para todos, debemos saber si nuestro paciente va a tolerar la lidocaína, pero en qué escenario sí la podemos utilizar, por ejemplo, en este. Si nuestro paciente es susceptible a presentar broncoespasmo, le podemos administrar de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de lidocaína antes de la laringoscopía. ¿Para qué? Para disminuir las sibilancias, con un grado de recomendación 1A. ¿En qué estudio se basó esto? En este estudio. 90 segundos antes de la laringoscopía, vean, en 30 pacientes con asma que fueron sometidos a un evento quirúrgico, se comparó la lidocaína con placebo, que era solución salina. Entonces, aquí vemos cómo la resistencia de la vía aérea cuando se midió, esta fue menor en los pacientes que se les administró lidocaína. Entonces,
Conclusión, la lidocaína nos mejora la resistencia del flujo aéreo en los pacientes susceptibles a broncoespasmo con un grado de evidencia 1A. Ya sabemos que la ketamina es el inductor de elección. Desafortunadamente ahorita no se encuentra disponible en México. Les dejo esta revisión que se realizó en el 2022 con todos los beneficios de la ketamina en este aspecto del paciente que tiende a la broncoconstricción con un grado de evidencia 1A. El mantenimiento, bueno, es un punto a favor del halogenado. Si nosotros somos defensores de la TIVA, bueno, en un paciente que tiende al broncoespasmo, ni modo, aquí no se utiliza TIVA, el mantenimiento se hace con sevoflurano, con un grado de evidencia 2A. ¿Por qué? Porque el sevoflurano ha demostrado que mejora las sibilancias, mejora la entrada del aire al paciente y mejora la compliance pulmonar. Aquí está la evidencia, la fuente de cada uno de estos datos. Vean cómo mejora la compliance pulmonar con el paso de los minutos e incluso de las horas. El sevoflurano tiene un mecanismo de acción, ya todo el mundo sabe que relaja las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque mitiga la respuesta inflamatoria alérgica de estas vías respiratorias. ¿Por qué? Por todos estos efectos. Ajá, aquí les dejo porque inhibe las corrientes de cloro en los canales calcio-cloro, en los canales de potasio, etcétera. Son muchísimas vías que se han descubierto por la cual el sevoflurano es un buen broncodilatador. Aquí les dejo la evidencia. Ahora, cuando nosotros tenemos a un paciente que puede ser propenso al broncoespasmo, hay algunos medicamentos que debemos de evitar, como cuáles, los AINES. ¿Por qué? Con un grado de evidencia 1B, porque los AINES actúan en el ciclo, eh, ¿cómo se llama? Eh, en la cascada del ácido araquidónico, actúan ahí y cuando inhiben la ciclooxigenasa, de manera indirecta, aumentan la concentración de leucotrienos. Y acuérdense que parte del tratamiento del asma, por ejemplo, de difícil control, es darle medicamentos que evitan, que aumentan los leucotrienos. Por ejemplo, el Montelukast. Entonces, hay que evitar los AINES. Pero de todos los AINES, el que está más estudiado para este efecto es el ketorolaco. Debemos de evitar de darle ketorolaco a los pacientes que son propensos al broncoespasmo con un grado de evidencia 1B. Y ahora, si nuestro paciente es como les decía, es de esos pacientes que juntan, que tienen dos patologías, se le sumaron dos patologías que no quieren, por ejemplo, es asmático y toma algún beta bloqueador por alguna cuestión cardíaca, lo ideal es evitar los beta bloqueadores, pero si nuestro paciente depende de los beta bloqueadores, no se lo vamos a quitar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Tratar de cambiarlos a beta 1 selectivos a la dosis más baja posible, porque vean cómo hay un cambio significativo en el FEB1 cuando tenemos un beta bloqueador selectivo. Es mucho mejor. Entonces, eso sería lo ideal. Por eso les digo que a estos pacientes hay que valorarlos con tiempo para, si nosotros no sabemos cómo hacer el cambio de beta bloqueador, pues poderlo mandarlo al médico internista o al cardiólogo y que nos haga el cambio, pero siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Ahora, nuestro paciente hicimos todo lo posible y de todos modos se espasmó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicar el tratamiento correspondiente. Vean aquí, ya se nos espasmó nuestro paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar salbutamol. Y aquí lo que yo les estoy subrayando, este cuadrito me parece muy indicado porque nos divide los medicamentos en primera línea y segunda línea. Vean, en la primera línea es salbutamol, pero vean cómo dice, utilizar de 6 a 8 disparos con un inhalador de dosis medida. No es dispararlo directo al tubo, no, porque ahorita vamos a ver por qué no. Aquí tenemos, se utiliza el inhalador de dosis medida, es este dispositivo que tenemos aquí, con un grado de evidencia 1B. Vean, aquí se los estoy presentando. Los servicios de inhaloterapia lo tienen. Si no lo tienen, lo pueden comprar. En algunas páginas se encuentran sumamente baratos. Yo los he visto hasta en 30, 50, 100 pesos.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace el inhalador de dosis medida? Entonces, cuando nosotros tenemos el salbutamol, lo sacamos de su disparador y lo empotramos en el inhalador de dosis medida. Entonces, lo que hacemos es conectarlo al circuito y sincronizar el disparo con la bolsa y el disparo del salbutamol. ¿Cómo lo vamos? Bueno, hay varios tipos. Los que tienen niños pequeños, y alguno de los oyentes ya tiene hijos y estos niños tienen asma, sabemos que a los niños se les dispara el salbutamol con los famosos aerochambers, que son cámaras de retención. El inhalador de dosis medidas es un dispositivo parecido, pero estos dispositivos, este en especial se llama, es un inhalador de dosis medida de tipo de flujo inverso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Permitir que el medicamento que estamos administrando llegue la mayor cantidad posible a la vía aérea distal. Se pueden fabricar de manera hechiza. Aquí vemos con una jeringa de 60, sacamos el cartucho del salbutamol, le conectamos una llave de 3 vías y por medio de esto lo disparamos en el tubo. Se ha demostrado que funciona. Lo ideal es el inhalador de dosis medida. ¿Y por qué se debe de utilizar este? Aquí está la respuesta. No sé si ustedes han visto que si disparan el salbutamol al aire, ven la partícula. Si ustedes ven la partícula, eso quiere decir que esa partícula no va a llegar a la vía aérea inferior. Es muy grande para depositarse ahí. ¿Debido a qué? A que el salbutamol sobre todo tiene, entre todas sus características, tiene dos. La partícula del salbutamol sufre de crecimiento higroscópico. ¿Qué es eso? En contacto con el agua, la partícula crece. ¿Y qué hay en la vía aérea? Vapor de agua. Entonces, o en el ambiente hay vapor de agua. ¿Cuánto? 47 centímetros de agua. Y aparte tiene carga. La carga del salbutamol es carga del, es carga igual que la del plástico. Entonces, acuérdense que hace carga, que hacen las cargas del mismo signo, se atraen. Entonces, esa carga, ese salbutamol no va a querer, no se va a querer despegar de la pared del plástico, de la mascarilla laringea o del tubo endotraqueal o del tubo endotraqueal. Entonces, por eso siempre debemos utilizar el inhalador de dosis medida. ¿Cuál es y por qué también lo debemos usar? Vean, este estudio ya es viejito, se realizó en 1993. Lo que se hizo es tratar de medir la concentración plasmática del salbutamol cuando lo disparamos directamente con el tubo. En Estados Unidos el salbutamol se llama albuterol. ¿Por qué? No sé, pero así se llama ya. Entonces, cuando se hizo este tipo de estudios, se vio que para alcanzar la dosis plasmática adecuada se necesitaban hasta 100 disparos de salbutamol. Y yo, por ejemplo, a mí me enseñaron que solo dispárale 3 o 4 porque si no se va a taquicardizar el paciente. Entonces, pues, no pasa nada. Por eso utilizamos el inhalador de dosis medida, porque si no utilizamos este, tenemos que dispararle 100 veces. Entonces, ojo con eso. Aquí les pongo un ejemplo de cómo podemos hacer que bueno, no tenemos el inhalador de dosis medida, pero lo que sí tenemos es salbutamol para inhalar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir al servicio de inhaloterapia que nos bajen un micronebulizador. Acuérdense que el micronebulizador tiene una cámara en donde en esta cámara caben en un total de 5 mililitros entre solución y medicamento. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos salbutamol y lo combinamos con solución salina para nebulizar. Y la manguera se conecta a la toma de oxígeno a 5 litros por minuto. Y vean, así es como se hace la conexión. Aquí vemos cómo está saliendo ya el salbutamol nebulizado. Aquí nada más esto se conectaría al circuito, al paciente, al tubo endotraqueal o al circuito de anestesia. Yo siempre les digo a los residentes, cuando les doy esta clase, esta maniobra se debe de hacer ya al término de la cirugía. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen en el intraoperatorio y falta mucho, lo que van a perder es el analizador de gases porque se condensa agua. Entonces, no van a saber
cuánto está metiendo de CO2, cuál es el CO2 exhalado y la cantidad de volumen expirado. La máquina no va a saber exactamente cuál es, entonces les va a marcar que está metiendo 2000, 1500, pero es porque el analizador de gases se saturó con agua. Entonces esto se hace al final de la cirugía. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer la conexión. Tenemos nuestro micronebulizador conectado al tanque de oxígeno, ya están terminando la cirugía, es un paciente con EPOC severo y entonces lo nebulizamos antes de la extubación para disminuir el riesgo de broncoespasmo. Entonces, estos son los aditamentos que necesitamos tener. Nuestro micronebulizador, nuestra pieza en T. Este conector que ven aquí, el famoso gusano, su nombre correcto es conector tipo mount. Yo lo que les digo a los residentes es quédenselo porque luego no hay. Entonces, de esta manera pueden hacer la conexión sin necesidad de agregarle tela adhesiva a los conectores, sin que esté fugando por ahí, porque con esto logran hacer la conexión adecuada. Bueno, ese es hasta este momento es como yo he descubierto que se logra hacer la mejor conexión. Y tener siempre a la mano este salbutamol. Yo compro este para nebulizar porque la institución no me lo da, pero lo hago por el bien de los pacientes. Entonces, cuando necesito nebulizar, agarro, no es 1 mililitro de salbutamol, lo combino con 4 mililitros de solución salina y lo nebulizo. También podemos utilizar sulfato de magnesio. La desventaja del sulfato de magnesio es que se encuentra todavía off-label en las guías, pero vean este estudio de 30 pacientes que intubados sufrieron ataque agudo de asma, se les nebulizó sulfato de magnesio, solución salina con salbutamol y salbutamol con solución salina, con sulfato de magnesio, y vean, cuando nosotros tenemos pacientes con asma, siempre buscamos, o los médicos internistas o los alergólogos, lo que ven en la espirometría es que su pico expirado máximo sea el máximo posible, que mejore. Entonces, cuando nosotros estamos nebulizando a los pacientes con sulfato de magnesio, vean cómo el pico expiratorio máximo, ese pico que vemos en la curva de flujo que se acorta, cómo mejora. Y aparte, en los pacientes asmáticos hay un índice que se llama índice de Filch, que incluye la taquicardia, las respiraciones, el uso de músculos accesorios, etcétera, cómo mejora los pacientes que se nebuliza sulfato de magnesio con salbutamol. Entonces, ¿cuál es la dosis de sulfato de magnesio? De 2.5 a 3 mililitros, que son 300 miligramos, de manera inhalada o de manera IV de 50 a 70 miligramos kilogramo. Ajá. También podemos utilizar en estos pacientes, ya si se nos presentó el broncoespasmo, hidrocortisona. Con un grado de evidencia 1B, ¿cuánto le vamos a poner? 200 miligramos. Pero puede presentarse el caso de que no tenemos hidrocortisona. Solo nuestro hospital nos da, por ejemplo, dexametasona. Entonces, ¿la podemos utilizar? Claro que sí, sabiendo la equipotencia de estos medicamentos. Vean este estudio bastante interesante del 2022. Lo que se hizo fue en 61 pacientes asmáticos tratar de medir ese efecto de broncodilatación de la vía aérea, que mejora la salida del aire. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que cuando a la dosis equivalente adecuada son igual de eficaces los 3 esteroides más usados en quirófano. Metilprednisolona de 2 miligramos kilogramo de peso, la hidrocortisona 5 miligramos kilogramo de peso, ni dexametasona 0.6 miligramos kilogramo de peso. También podemos utilizar efedrina, la guía nos los dice. Ajá, pero vean el grado de evidencia es 3A y la desventaja de esto es que es epinefrina racémica. Yo la verdad nunca he visto epinefrina racémica aquí en México. El PALS, el curso PALS, nos dice una manera de cómo hacerla. Ahí dice con epinefrina normal. Entonces tenemos que hacer esta dilución y a partir de esta dilución tomar 5 mililitros y nebulizarlos. ¿Qué es lo que se ha visto? Que sí, si se compara epinefrina con un beta 2 selectivo agonista, tiene una eficacia similar, pero el perfil hemodinámico empeora con el uso de epinefrina. Entonces, de preferencia, dejarla hasta el final. En caso extremo, utilizar epinefrina. También podemos utilizar un nebulizador ultrasónico.
La desventaja es que todavía no está validado con un buen grado de evidencia, está off-label en las guías. Entonces, lo único que hacemos es llenar esta camarita igual con 5 mililitros. Este control tiene dos velocidades de nebulizado por tiempo. Tú escoges el tiempo que quieres y en automático lo micronebuliza, ¿no? Y esto sí se va hasta la vía, hasta el último alvéolo. Entonces, esta es una gran ventaja. Yo lo utilizaba mucho en el INER, sobre todo para los niños de asma de difícil control, y este aparato rompe el espasmo más severo, es una verdadera maravilla. Entonces, también lo podríamos tener o solicitarlo en nuestro hospital. Y eh, por último, ya sabemos, ya sabemos que la aminofilina es un medicamento que no se debe de usar en la actualidad para romper el broncoespasmo. Pero yo les pongo esta evidencia porque en una plática que di, una compañera me dijo, no, pues yo cuando fui a rotar a tal hospital, me dijeron, no, pues sí, sabemos que la aminofilina no se usa, pero yo se la pongo porque siento un alivio en mi coronaria. Pues ese es un argumento que no se debe de utilizar. Entonces aquí yo les pongo la última revisión que hubo, este metaanálisis de Plus One de 2016, en donde con todas las dosis que se han estudiado de la aminofilina, ninguna representó un perfil óptimo de seguridad y eficacia para tratar de mejorar la salida del aire cuando el paciente presenta broncoespasmo. Entonces ya no la use. Entonces, datos para llevar a casa. Acuérdense que el tratamiento del broncoespasmo es bifásico. Debemos de manejar el ventilador y saber manejar los fármacos en los dos tiempos necesarios, tanto preventivo como cuando se nos presenta el broncoespasmo. La espirometría juega un papel importante en el manejo preventivo. Hay que aprender a leerla y saber cuándo pedirla a nuestros pacientes. Las lecturas de la curva de la ventilación es esencial para el anestesiólogo. Yo creo que ese es uno de los talones de Aquiles que más sufre el anestesiólogo, porque no se nos enseña a leer las curvas de la ventilación. Conocer el mecanismo de acción de nuestros medicamentos que vamos a utilizar. Y acuérdense, todo lo que se mencionó aquí no es que lo diga yo, lo dice la evidencia. Ahí está la bibliografía de donde se sacó cada dato. Entonces, la evidencia siempre debe de prevalecer y ser aplicada. No es de que a mí me funciona esto, no. Si la evidencia no lo dice, no se debe de usar. Aquí les dejo un breve resumen de los parámetros ventilatorios, de cómo se debe de programar el ventilador en caso de que nosotros tengamos sobre todo un paciente asmático, el cual va a ser sometido a, a cirugía. Entonces, así es como se debe de programar el ventilador cuando tiene el broncoespasmo. Esta es una tablita que reduce la eficacia y las dosis de los medicamentos que utilizamos, tanto preventivos como resolutivos, para el tratamiento del broncoespasmo. Los que están en verde son los que tienen la mejor evidencia, los que están en amarillo están en off-label y los que están en rojo pues ya no se deben de usar, pero si algún día lo llegan a mencionar, pues por lo menos aquí están las dosis correctas que dice la literatura. Ajá. Y por último, acuérdense que en el estudio que les dije, donde en qué parte de la anestesia se presentaba la mayor cantidad de broncoespasmo, pues era el mantenimiento. Pero también parte de ese mantenimiento de los 44 pacientes, hubo 15 pacientes que se detectó que era por alguna reacción alérgica a algún medicamento o algún grado de anafilaxia. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente y estamos sospechando probablemente de que fue algún medicamento, pues sería reportarlo, eso sería lo ideal, porque así se va creando la casuística y la estadística de estos pacientes. Vean, este fue el último reporte que se hizo en el 2001. Se analizaron, vean, esta serie de reportes de casos 187, en donde se encontró que todos estos medicamentos pueden ser susceptibles de provocar broncoespasmo, pero si no reportamos, pues no vamos a saber, ¿no? Y acuérdense, eh, yo, por ejemplo, gracias al doctor Guerrero, defiendo mucho la evidencia. Aquí debemos de decir lo que dice la evidencia, no lo que nos acomoda o no lo que
nos obligan a decir por alguna necesidad, ¿no? Entonces, acuérdense, en esta cuenta siempre obedecemos la evidencia, como diría Homero Simpson en uno de sus capítulos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, se puede hacer llegar a la página de la sociedad y la responderemos en cuanto sea posible. Muchísimas gracias al comité organizador por esta invitación, al doctor Guerrero por darme la facilidad de presentar este tema que me apasiona mucho. Y muchísimas gracias y hasta luego.